un versículo, vamos a exponer un versículo que queda en el Salmo 90. Se abren sus Biblias, Salmo 90, versículo 12. La semana pasada habíamos estado hablando justamente de este salmo, reflexionando en este salmo, pero en el versículo 10. En el versículo 12. Hoy vamos a reflexionar en el 14. El versículo 12 decía, bueno, gracias a Dios ahora lo podemos, está en YouTube, pueden verlo, aquellos que no pudieron estar el domingo pasado. El versículo 12 habla es una petición del salmista donde le dice a Dios, Señor, ayúdame a entender la brevedad de mi vida, enséñame a contar mis días con el objetivo de que pueda vivir sabiamente, con el objetivo de que pueda buscar la sabiduría con todo mi corazón. ¿Bien? Y hoy quiero que reflexionemos en el versículo 14. Lo voy a leer en esta versión y vamos a hacer algo diferente para un poco nos activemos y tratemos de memorizarlo. Usted sabe que para memorizar algo, mientras uno utiliza más los sentidos, eso en nuestro cerebro queda más marcado. Entonces vamos a tratar no solamente de escucharlo, sino que luego lo vamos a leer todos juntos. El versículo 14 dice así, es una petición y dice lo siguiente, dice, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. ¿Se anima que lo repitamos? Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Dígame si no es una expresión hermosa lo que el salmista le está pidiendo a Dios. Le está pidiendo algo que creo que es quizás lo más importante que nosotros le podemos pedir a nuestro Señor. Señor, sacianos de tu amor, ayúdanos a entender, satisfacer los deseos de nuestro corazón y luego de eso vamos a cantarte de alegría todos los días de nuestra vida. Déjeme decirle que cuando aquí habla de sácianos de tu amor por la mañana, está presumiendo, digamos, generalmente cuando la Biblia habla, dice, piensa en el mañana, y sobre todo en el contexto de este salmo, ¿se acuerdan de ese salmo que dice, por la noche es la tristeza, pero la mañana va a venir la alegría? Bueno, el clamor del salmista cuando le dice a Dios, sácianos de tu amor en esta mañana, es porque no la está pasando bien. Le está pidiendo a Dios, Dios, sacia mi corazón de tu amor. ¿Bien? Lo que vamos a hacer en esta mañana, brevemente vamos a tratar de entender estos dos versículos, estas líneas. ¿Bien? Lo primero que vamos a reflexionar en esto, ¿qué es esto de saciarnos del amor de Dios? ¿Bien? Lo primero que tenemos que reconocer es que el ser humano tiene una gran necesidad. Todos los hombres vamos por la vida buscando ser felices. Bien, siempre pongo este ejemplo. Cuando usted va a un casamiento, a una boda, esas dos parejas que han decidido unirse en matrimonio, lo han hecho con el objetivo de ser felices, ¿no? Como dice la promesa, dice, hasta que la muerte nos separe, nos vamos a amar y nos vamos a cuidar, ¿bien? Sin embargo, ¿cuántas veces eso ocurre? Bien, las estadísticas dicen que 1 de cada 2 matrimonios se divorcian, ¿bien? Entonces vemos que en el ejemplo del matrimonio, ¿no? El ser humano desea ser amado, sin embargo, ese deseo muchas veces es frustrado. ¿Por qué? Porque sinceramente, hermanos, solamente el único que puede saciar nuestro corazón es Dios con su amor. Bien, lo que vamos a reflexionar aquí, en este primer versículo, es el concepto de la gracia de Dios. Bien, porque el amor de Dios a nosotros nos encuentra no en una situación de pares. Dios no es un par. Dios no es como el momento en que yo le conocí a mi señora. Justo estaba pensando hace 20 años le conocí a mi señora. Ese amor era un amor entre pares. El amor de Dios para nosotros nos encuentra en una situación de necesidad.
Bien, y la gracia de Dios es un amor para alguien que no lo merece, para alguien que está en una situación de necesidad, de dolor, de sufrimiento. Bien, el Salmo 90 fue escrito en la época del Antiguo Testamento, no sabemos bien la fecha, bien, pero esto que el salmista pide, dice, sacíanos de tu amor por la mañana. Dios reveló su amor de manera absoluta en la persona del Señor Jesucristo. El pasaje que casi todos conocemos de memoria, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Dios revela su amor en la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento Dios había dado algunas demostraciones de su amor, pero en la persona de Jesús ese amor es revelado de una manera completa. ¿De dónde sacamos eso? Fíjense en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Bien, fíjense lo que allí el evangelista nos dice. Con la persona de Jesús, cuando Jesús viene, Dios derrama su amor. Dice, nos ha dado gracia sobre gracia, ¿no? Una gracia totalmente abundante, ¿bien? Y lo contrasta con la época del Antiguo Testamento. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Y la ley qué es lo que hace? La ley expone nuestra pecaminosidad, nos muestra nuestra necesidad de la gracia. ¿Bien? Y en la persona de Jesús, Dios demuestra su amor y su verdad. Ahora, vamos a tratar de reflexionar en esto de la gracia de Dios y vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de profundizar. Y déjenme decirlo, yo lo decía el otro día, que la gracia es lo que hace diferente al cristianismo de todas las otras religiones. La gracia es lo que hace diferente al cristianismo de todas las otras religiones. Si usted hace un estudio de religiones comparadas, hay religiones donde Dios se hizo hombre, hay religiones donde Dios nace de una virgen, donde incluso resucita. Sin embargo, en el cristianismo este concepto de gracia es único en este planeta. ¿Bien? Y no solamente es único, sino que es, hasta por así decirlo, ilógico, irracional y a veces escandaloso. Déjeme darle un ejemplo. ¿A quién le gustan las matemáticas? ¿Bien? Algunos. No hay mucha mana, no hay demasiado entusiasmo con la matemática. ¿Bien? Pero déjeme decirle, pensemos un momento en cuestiones de negocio. ¿Qué pastor dejaría las 99 ovejas por una que se perdió? ¿Se ha puesto a pensar eso? Se perdió una, está bien, pero si usted deja las 99, corre el riesgo de que se pierdan ¿cuánto? 99, ¿bien? Cuando uno le da la espalda a la 99 y va a buscar a la perdida, ¿qué está haciendo? Es un mal negocio, es correr un riesgo, ¿bien? Porque no solamente que dejan las 99, sino que también tenés el peligro de que no encontrar la que se perdió. Entonces te podés quedar ¿con cuánto? Con 0, ¿bien? Bueno, así es la gracia de Dios. Dios, de forma escandalosa e irracional, va y nos busca a nosotros aun cuando estábamos perdidos, aun cuando no lo merecíamos. Déjeme darle otro ejemplo. ¿Se acuerda la historia de este hombre que había empleado a trabajadores, a jornaleros? ¿Se acuerdan? Que Jesús cuenta la parábola. Y dice que había jornaleros que lo había contratado a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 2, a las 4. Y a algunos los contrató en el último momento. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuánto les pagó a todos? Iguales.
¿Bien? A todos les pagó iguales. A ver, vos, Eduardo, que te gusta el comercio, es una mala idea, ¿no? A ver, los que llegaron 5 minutos antes de la paga no se merecían recibir la misma paga. O sea, es algo ilógico, irracional. ¿Bien? Es escandaloso. Déjeme decirle, poner un ejemplo. Quizá alguno de nosotros cuando lleguemos al cielo, alguno de ustedes que se crió siempre en la iglesia, que vivieron vidas irreprensibles, intachables, y cuando lleguemos al cielo nos encontremos con el ladrón que vivió como un infeliz toda su vida, derrochando todo lo que Dios le había dado, y 5 minutos antes de expirar, ¿qué le dijo Jesús? Jesús, vos sos el Hijo de Dios, acordate de mí cuando estés en tu reino. ¿Bien? La gracia de Dios es escandalosa. Es más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Que la contamos como una historia muy linda. Ay, el hijo que vuelve, el papá lo abraza. ¿Está? A ver los que somos padres. Imagínate que tu hijo te pide la herencia por adelantado, ¿no? A ver, pedir la herencia por adelantado es básicamente desear que vos estés muerto. Bien, o sea, nada de amor por el padre. Te deja muy mal parado en toda la comunidad porque tu hijo se fue antes de tiempo, vivió en una forma perdida, deshonró tu familia, deshonró tu nombre. ¿Ustedes se creen? ¿Algunos de ustedes, el día que vuelve, hubieran ido a abrazarlo, a recibirlo? Hijo, vení que te voy a hacer una fiesta, vení, tu habitación está ahí preparada, vení que vas a seguir siendo parte del negocio, vas a tener todos los privilegios que tenías antes. ¿Qué padre hace eso? ¿Por qué? Nos llama mucho la atención, porque el amor de Dios es un amor inmerecido. ¿Bien? Y ¿saben qué? En todos estos ejemplos, la mayoría que vamos a la iglesia, siempre nos ponemos en el lugar del hijo mayor. ¿Bien? Y cuán fácil nos olvidamos de que nosotros también somos el hijo menor, que tampoco nos merecemos la gracia de Dios. A veces nos creemos porque llevamos 10, 15, 20 años en la iglesia, nos hemos bautizado, hacemos la escuela dominical, hacemos un instituto bíblico, somos mejores que el ladrón en la cruz, ¿no? Hermanos, para poder ser saciados de la gracia de Dios, primero tenemos que reconocer nuestra propia condición. Déjeme decirle, yo nací en una iglesia evangélica, ¿bien? Desde chico, ¿está? Pero ¿sabe qué? Me daría mucha vergüenza si acá, en este lugar, se pasara la película de mi vida. Porque hay un montón de escenas que solamente Dios conoce, de las cuales yo me avergüenzo, donde deshonré al Señor. ¿Y saben qué? Esa película de mi vida me pone en evidencia que yo también necesito de la gracia de Dios, que no soy mejor que el ladrón en la cruz. La gracia de Dios inmerecida es el amor que nos sacia, es el amor que nos lleva a vivir de una forma diferente. Hay un médico cristiano que se llamaba Paul Tournier, no sé si lo pronuncio bien, dice que uno de los grandes problemas que ven en los cristianos es que muchas veces lidiamos con la culpa. ¿Bien? Porque muchas veces somos conscientes de la película de nuestra vida. Porque hay alguien que siempre trae a nuestra memoria el pasado. ¿Quién es? Satanás. ¿Bien? Que viene siempre a acusarte. ¿Está? Hermano, la gracia de Dios es un recordatorio que Dios te ama a vos, no porque seas bueno, no porque te lo merezcas, no porque esta semana tuviste una excelente semana, no porque seas el mejor padre, no porque seas el mejor hijo. No, Dios te ama porque ha sido su decisión de mostrar su amor
para vos. Hermanos, para poder ser saciados del amor de Dios, tenemos que entender y experimentar esta gracia. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, si me quieren acompañar, Efesios capítulo 3, hace una oración. Él les cuenta a la iglesia que estaba localizada en la ciudad de Éfeso, le dice que él ora para que ellos pudiesen entender el amor de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y fíjense lo que pide, dice: y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Bien, fíjense cuál es la oración de Pablo. Les pido que al Señor, que todos ustedes, todos juntos, puedan comprender la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo. Los que hemos ido a la iglesia seguramente se acuerdan de esa canción, El amor de Dios, ¿se acuerdan? El amor de Dios es maravilloso, el amor. Y lo cantábamos, ¿se acuerdan? Y tan alto y hacemos todas las mímicas, ¿bien? Y quizás nos parece una canción infantil, ¿no? Y de cierta forma la letra lo es, la letra no, la música lo es, pero el contenido es sumamente profundo. Porque realmente cuando entendemos y experimentamos el amor de Dios, es cuando, fíjense lo que dice el versículo siguiente. Versículo 19 dice: en fin de que conozca ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean, dice, llenos de la plenitud de Dios. A ver si me pueden seguir lo que quiero decir. El Salmo 90 dice: sácianos de tu amor por la mañana. ¿Se acuerdan? Sácianos de tu amor por la mañana. Y acá el apóstol Pablo dice, le pide a Dios que podamos entender el amor de Dios, que es altísimo, que es profundísimo, etcétera, etcétera. Y como producto de eso vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta que estamos hablando de lo mismo? El conocer, el experimentar el amor de Dios es lo único que puede saciar nuestra alma. Es lo único que puede llenarnos. Sácianos de tu amor por la mañana. Bien, experimentar y entender la gracia de Dios. Ahora, el versículo, y ahora volvemos al Salmo 90, dice: y como resultado de haber sido saciado, dice, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. ¿Bien? Como resultado de haber recibido, experimentado esta gracia, hay una respuesta, hay un cambio de conducta. Dice, y fíjense lo hermoso, ¿no? ¿Cómo lo expresa? Dice, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. ¿A quién le gusta la música? No hay nada más hermoso que la música. Algunos tocar, algunos escuchamos, ¿bien? Pero no hay nada más alegre que escuchar la música, ¿no? Porque la música es una expresión de alegría. Entonces dice el salmista, dice, y toda nuestra vida, hasta el final de nuestros días, vamos a cantar de alegría. ¿Bien? Porque lo único que llena nuestro corazón y nos produce gozo es el amor del Señor. Ahora, déjeme decirle, vamos a reflexionar en 3 cosas en que la gracia de Dios nos transforma. 3 cosas en que la gracia de Dios nos transforma. Primero, quiero que veamos
que lo que la gracia de Dios produce en nosotros o debería producir es gratitud. ¿Bien? Es bastante sencillo acordarse de qué se trató el sermón. ¿Bien? ¿De qué predicó el pastor esta mañana? Habló de la gracia de Dios y de la gratitud como respuesta. ¿Es muy difícil acordarse? No. ¿Bien? De la gratitud. ¿Bien? Y déjeme llevarle a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, un versículo que en esta semana, uno diría por casualidad, en realidad estaba buscando todas las introducciones de las cartas y estaba buscando cuando Pablo generalmente siempre agradece, ¿no? Demuestra su agradecimiento por la iglesia. Y encontré este pasaje que me llamó mucho la atención. Fíjese, 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, para nosotros el motivo... Te espero, Ali, no hay problema. Me apuro. Dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Y acá está la parte importante. Dice, nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y ahí me llamó la atención esa última parte. El apóstol Pablo, no vamos a decir el contexto en que escribe esto, dice, nuestra conducta, o sea, la forma en que nos comportamos, no estuvo basado en la sabiduría humana, sino en la... Y yo, sinceramente, me llamó la atención porque esperaba en otra cosa. Yo hubiera esperado, nuestra conducta se basó en las leyes de Dios, ¿bien? O en las normas divinas, o en algo así, ¿bien? Y me llamó la atención esta palabra, dice, nuestra conducta se basó en la gracia de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta la conexión que tiene con lo que venimos hablando? Dios espera que nuestra forma de vivir sea una respuesta a haber experimentado la gracia. Y eso, déjenme decirles, que nos transforma completamente. Y vamos a ver 3 ejemplos de cómo la gracia transforma nuestros corazones. Primero, vamos a hablar acerca de la autoestima. ¿Bien? Ustedes seguramente, si han leído, han estado escuchando, uno de los temas que más le interesa a la gente son los libros de autoayuda, de cómo mejorar tu estima, ¿bien? Y la mayoría de los libros son para levantar la autoestima, ¿bien? Bueno, yo sé que quizás soy el único acá en este lugar que tiene problemas de autoestima. ¿Seré el único? Me parece que no. Creo que todos luchamos con la autoestima, ¿bien? Y normalmente todos tenemos momentos donde nos sentimos demasiado allá y a veces donde nos sentimos demasiado para abajo, ¿está? Entender la gracia de Dios nos ayuda a tener una autoestima equilibrada, ¿bien? Cuando te levantás un domingo, ¿se acuerdan? El lunes ese que Argentina salió campeón del mundo, que sale Francella, ¿se acuerdan? Que sale así, vestido con la pelota y sale como diciendo, ¡ja! Soy el mejor, soy argentino. Bueno, cuando te levantás con un día así, tenés que acordarte que todo lo que tenés, todo lo que sos y lo que has hecho es por la gracia de Dios. No te lo mereces, ¿bien? Entonces eso, como quien dice, te corta las alas, te pone en tu lugar, ¿bien? Pero también tenemos días donde nos sentimos los peores del mundo. Estamos ahí tirados, nos comparamos con los demás, la gente habla mal de nosotros, quizá no tuvimos una buena semana. En ese momento la gracia de Dios te recuerda y te dice, yo te he amado con amor eterno. Tu nombre está escrito en mis manos. Eso nos agarra y nos levanta y nos vuelve a nuestro lugar de dignidad. No hace falta que cambiemos para agradar a otros. No importa lo que otros piensan de nosotros. El único que importa es Dios. Si Dios te ama, si Dios te acepta como sos, no importa lo chiquito que te sientas en ese día, el Señor te levanta. ¿Se dan cuenta cómo la gracia nos transforma? Transforma nuestra identidad.
Segundo punto, transforma nuestras relaciones. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Bien? Este pasaje dice, miren, debemos imitar a Dios. Así como Dios nos amó, debemos amar a los demás. Déjeme decirle, el secreto para las relaciones es este. Hay un montón de libros sobre cómo tener buenas relaciones. Hay un libro que se llama algo así, cómo ser amigo de todo el mundo y tener buenas relaciones. Es un libro enorme, o sea, son, no sé, como 300 páginas. Déjeme decirle, algunos creo que lo han leído. Son como 300 páginas. Déjeme decirle que la clave para las relaciones es extender esta gracia que hemos recibido a la persona que tenemos al lado. Para los que estamos casados, déjeme, a ver, yo llevo 15 años de casado, algunos llevan más años de casado. Si yo me levanto un día con la pierna izquierda, le aseguro que tengo una lista, puedo hacer un diario de errores de mi señora. Aprovecho ahora que está en el colegio dominical para vengarme. Ahora, si yo puedo hacer un diario, ella puede hacer una enciclopedia. ¿Bien? ¿A dónde voy? Todos tenemos algo que reprocharle a la persona que estamos al lado. Todos, en alguna manera, nos vamos a fallar. Y esto es muy importante que lo entendamos de aquí al futuro como comunidad, hermanos. Vamos a tener problemas. Va a haber personas que te va a faltar el respeto, que no te va a pagar como te lo mereces. Vamos a tener muchísimos problemas, ¿bien? Ahora, este pasaje, la gracia, nos tiene que transformar. Tenemos que extender gracia a los otros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Esta semana se los tiro como un pensamiento para que vayan masticando en la semana. ¿Cuántas veces una persona, los ha tratado con gracia? Los ha tratado mejor de lo que se merecían, a pesar de que no se lo merecían. Piénsenlo en la semana y se van a dar cuenta que la gracia es muy poco común en las relaciones interpersonales. Déjenme contarle dos historias breves donde uno puede ver cómo la ausencia de gracia o la presencia hace una diferencia. Es una paciente que el marido le engañó múltiples veces y que los hijos hablan del padre como si no fuera el padre. Dicen, no, ese hombre ya murió, él no es mi papá. ¿Bien? Entonces yo le digo a la señora, ¿sabe qué? Usted debería perdonarla a su marido porque... Y empiezo a hablar y no le entran balas. O sea, no hay cero posibilidad de perdonar. ¿Bien? Por otro lado, hay una historia, le voy a dejar bien a mi señora, después de lo que dije recién, hay una historia de la familia de mi señora. El abuelo de mi señora son hijos de holandeses, ¿bien? Y ellos eran inmigrantes y vinieron y el bisabuelo, cuando la familia, cuando el abuelo decirle, eran niños, los abandonó, eran 4 chicos. Es como si yo, Manuel, ahora la abandono a mi señora, ¿bien? Me borro, ¿bien? Usted sabe las miserias, las dificultades que tuvieron que pasar esos chicos. Dejar el colegio, salir a trabajar, pelearla, comer polenta de lunes a lunes. O sea, algo terrible lo que ese hombre hizo. Ahora, 40 o 50 años más tarde, el hijo mayor se encuentra con el padre, ¿bien? Pero en ese lapso de tiempo de 50 años, esa familia conoció el Evangelio. Familia Ofcam conoció el Evangelio, experimentaron la gracia. Entonces, cuando se reencontraron con el Padre, a ver,
¿tenían motivos para odiarlo? Un montón de motivos para odiarlo. Para no querer ni saludarlo o para inclusive querer hacerle daño. Sin embargo, en un cuarto de hotel, el más grande, se acerca y le dice, papá, te perdono. Papá, te perdono. Y no siempre las historias terminan así, pero en este caso, el padre termina recibiendo al Señor. Termina recibiendo a Cristo. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque ahí vemos el poder de la gracia. Ese hombre que no se merecía el perdón y la aceptación de sus hijos, porque sus hijos habían experimentado la gracia, ellos lo pudieron extender a su padre. De la misma manera, hermanos, que el Señor nos permita a nosotros ser saciados de su amor cada día, de tal forma que podamos vivir vidas de gratitud. Por último, la gracia nos ayuda a enfrentar el futuro de otra forma. ¿Cuántos tienen miedo al futuro? No, quizás no miedo, cierta aprehensión, ansiedad. ¿Bien? No voy a decir muchas cosas, pero ¿cuánto será la inflación en el 2023? ¿Está? Ya, las pulsaciones empiezan a subir un poquito. Bueno, déjeme leerle Romanos capítulo 8 y con esto terminamos. Romanos capítulo 8 dice, es un poco largo, pero lo vamos a leer, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje tiene muchas verdades lindas para explorar, pero hay una sola cosa que quiero recalcar. Este hombre mira hacia el futuro y dice, mira, pueden venir un montón de cosas graves, tribulación, persecución, hambre, violencia, pero en todas estas cosas Dios nos ha hecho más que vencedores. ¿Por qué? Porque nada de esto nos puede apartar del amor de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, el Señor ya ha extendido su copa para que nosotros seamos saciados. En la persona de Jesús, Jesús quien es verdaderamente el pan que sacia, Dios nos ha mostrado su gracia. Que el Señor nos permita en este 2023 experimentar ese amor profundo de Dios. Y que eso nos lleve a vivir una vida de gratitud. Que nos mejore no solamente la autoestima, no solamente nuestras relaciones, no solamente que Dios pueda disminuir nuestra ansiedad hacia el futuro, sabiendo que si Él no escatimó a su Hijo, ¿cuánto más nos va a cuidar? Que Dios transforme todas las áreas de nuestra vida.
Terminamos con una oración, hermanos. Señor, estamos agradecidos por tu amor. Te rogamos, Señor, nos unimos al salmista pidiéndote que nos sacies de tu amor inagotable, Señor. Y que podamos ser llenos de esta gracia, que podamos entender todos juntos el amor que tú nos tienes. Y Señor, que luego de eso podamos cantar alegres todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.